Buenos días, este es Home Restoration Ministries, Pastor Jesús Moreno con ustedes como cada semana para bendecirles, les amamos, les mandamos un saludo Alma y yo. ¿Cómo han estado? Aquí ya empezó a hacer un poquito de frío y estamos entrando al invierno ya, ¿verdad? Hace un poquito de frío, no sé cómo ustedes estén allá, ¿verdad? Aquí hay un poquitito de frío. Bueno, más que nada, hoy quiero compartirles de algo. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando de cómo mantener la liberación? Todo esto tiene por objeto que podamos salir, mantenernos bien delante de Dios, podamos caminar nuestra vida cristiana y disminuir los ataques del enemigo en nuestra vida, ¿verdad? Yo creo que es un terreno muy importante el que voy a hablar ahorita. Voy a hablar de, del terreno de la mente, voy a hablarle de la mente un poquito, cómo el enemigo nos ataca, nos engaña, nos seduce en la mente, cómo nos hace pasivos en nuestra mente para no poder reaccionar. Y tiene que ver mucho con mantener la liberación, cómo mantenernos bien. Si nuestra mente está sana, si nuestra mente está bien, ¿verdad? Vamos a estar bien, vamos a poder tener una vida bien, ¿me entienden? Uno de los problemas más grandes es la mente, pero antes yo quiero orar con ustedes. Padre, te damos gracias, Dios bendito, por esta mañana. Vengo a alabarte, a bendecirte y adorarte, Señor. Y todo lo que queremos en esta mañana es que tú nos hables a nuestro corazón, que tú nos enseñes, que tú nos saques, que tú nos ministres, Padre Celestial, que tú nos guíes por el camino correcto que debemos de ir. Corrija nuestro pensamiento, nuestra mente. Guíanos, enséñanos, que cada persona que escuche hoy este video pueda entregar su vida a Cristo totalmente, que su mente sea la mente de Cristo, Padre. Por favor, te pido que formen la mente de Cristo en nosotros. Ayúdanos, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, el objetivo de esto que vamos a estar hablando van a ser como 3 clases, porque el terreno principal de batalla es en la mente, es donde tenemos un montón de problemas. Y si yo te preguntara en qué piensas, pues ese es tu verdad, ¿verdad? En lo que tú piensas es en lo que te mueves, en lo que tú crees, es en lo que tú piensas. Entonces la mente es muy engañosa. Para esto déjame decirte que el ser humano es espíritu, tiene un alma y la mente incluye la mente, la voluntad y las emociones. Hemos visto un poquito de las emociones y hemos visto un poquito de las heridas del alma, de la amargura, de la soberbia, de la rebelión, ¿verdad? Pero quiero hablarte un poquito de la mente, porque es donde tenemos una lucha principal. Y lo quise dejar ahorita para este tiempo, poderles hablar de la mente y entender qué nos sucede adentro, ¿verdad? Entonces la mente es como un contenedor, imagínate. Tú has visto los trenes que traen unos contenedores grandotes y los trailers traen unos contenedores grandotes y en esos contenedores pues viene mercancía, vienen un montón de cosas adentro, ¿verdad? Y la están transportando de un lugar a otro. Bueno, nuestra mente es como un gran contenedor y puede contener muchísimas cosas, inclusive cosas que la gente no se da cuenta, están dentro de nosotros y los pensamos, ¿verdad? Entonces, y hay que saber dónde está la mente. Mucha gente piensa que la mente está en el cerebro. Realmente el cerebro, como yo le entiendo, es una gran computadora que Dios nos dio para poder dirigir nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero la mente está más allá del cerebro físico, más aparte, más allá de la química del cerebro o del sistema neurológico, etcétera, etcétera. La mente está en la parte del alma. Entonces realmente el alma es donde tú sientes todas las cosas, es donde tú estás pensando, te emocionas, te pones triste. Ahí en la mente es donde tú estás maquinando cosas, fabricando cosas, donde tú recibes pensamientos. Por eso voy a tardarme en dar esto varias clases porque el problema del pensamiento es muy complejo, por eso lo dejé para esta época, porque a veces el enemigo nos hace pensar cosas en primera persona como si nosotros estuviéramos generando los pensamientos, pero muchos pensamientos son inducidos por el enemigo. Y es necesario que aprendamos a tener la mente de Cristo para tener un control de lo que debemos aceptar y de lo que no debemos aceptar, ¿verdad? Entonces el mandato de Dios es que poseas tu tierra interna, ¿verdad?
porque el campo de batalla son tus pensamientos. Déjame decirte, ¿verdad? Y ahí en Marcos 12:30, ahí dice claramente, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento, que ames a Dios con tu mente, o sea, con todo tu pensamiento y con todo tu cuerpo, tu fuerza y con todo tu corazón, que es donde vive Jesucristo, ¿verdad? Pero quiero hablarte un poquito que el pensamiento se genera en tu alma, no se genera en tu cerebro. Tu cerebro únicamente es una computadora para procesar y tomar control de las funciones de tu cuerpo. Pero en realidad, ¿verdad? Tu mente está en el alma, ¿sí? ¿Y cómo lo sabemos? Mira, una persona muere y sigue pensando. Alma, cuando falleció en el hospital de lo que le pasó, ella seguía pensando todavía cuando salió de su cuerpo, ¿verdad? Porque su mente estaba en su alma, no estaba en su cerebro, que estaba, pero pues, estaba ahí paralizado, ¿no? ¿Me comprendes? Entonces, y el mandato del Señor es posee tu tierra interior, ¿sí? Entonces la mente es un gran campo de batalla y hasta que cada pensamiento, alma, hasta que cada pensamiento no esté llevado a la obediencia a Cristo, no habrá paz. Por eso, 2 de Corintios 10, 4 y 5 dice que llevemos cada pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, cada pensamiento debe ser llevado y a veces no luchamos, no hacemos nada y vamos en una inercia. Entonces, tenemos que santificar nuestra mente, que decir, limpiar nuestra mente, ese contenedor. La mente es un contenedor, así como un tráiler que lleva un montón de mercancía y cosas, y tenemos que aprender a limpiarlo y sacar la basura y meter lo que está bien, ¿verdad? Mira, ve ahí en Romanos 6:11, Romanos 6:11. Romanos 6:11. Romanos 6, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos en Dios, en Cristo Jesús. Tenemos que considerarnos muertos al pecado, necesitamos considerarnos muertos al diablo, a los pensamientos del diablo y estar vivos para Dios, ¿verdad? Entonces, hay un área de batalla de los pensamientos. Como les digo, estas van a ser varias clases. No voy a terminar ahora, únicamente es como una introducción de todo lo que vamos a ver. Y vamos a ver que el área de batalla en nuestra vida son los pensamientos realmente. Ahí es porque los pensamientos son los que controlan la vida de una persona, ¿verdad? Entonces, hay modos en los cuales se le da el terreno al enemigo, ¿verdad? Vamos a ver algunas cosas de cómo le podemos entregar el terreno al enemigo. Primero, por una mente no renovada. Una mente que no está renovada es una mente que no está totalmente pensando en Cristo. Es decir, una mente no renovada es la que no está pensando en Cristo, ¿verdad? Una mente que mora en la oscuridad, ¿verdad? Mira, vean ahí 2 Corintios 4:4. 2 Corintios 4:4 dice, desde el 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Verdad? Vean ahí en Primera de Corintios, ahí en 2 Corintios 3:14, ya atrásito dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual es que por Cristo es quitado. A veces hay un velo y no entendemos las escrituras, no entendemos algo porque hay un velo del diablo que impide que podamos ver las cosas, ¿verdad? Y aún es muy importante que entendamos esto. Mire, vean Colosenses 1:21. Colosenses 1:21 dice, y a vosotros,
También que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Esta es una palabra de reconciliación, quiere decir que antes no podíamos cambiar nuestra mente, no había el modo de poder canalizar nuestra mente con Dios, ¿verdad? Pero cuando recibimos a Jesucristo, ahora sí hay la posibilidad de que puedan ser reconciliados. Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Una mente no renovada que mora en la oscuridad. Tenemos que empezar a renovar nuestra mente ya para que el enemigo no nos haga daño, porque ese es el modo en que está atacando el diablo. Ahora, la segunda cosa del modo en que le entregamos el terreno al enemigo, ¿verdad? Es por una mente carnal, ¿sí? Y quiero hablarte un poquito de la carne. La carne es, en el griego, la palabra sarx, S-A-R-X, es la naturaleza humana dominada por el pecado, o sea, la naturaleza caída del hombre y que se opone a Dios. Ajá, la mente carnal que está pensando. Mira, en otras palabras, déjame decirte, el ser humano es controlado, caído, el hombre caído es controlado por su cuerpo y su alma, ¿verdad? Y su espíritu queda aplastado ahí abajo. Está totalmente muerto. Cuando una persona nace de nuevo en el espíritu, y el modo correcto es que tu espíritu tome control sobre tu alma y que no deje al cuerpo hacer lo que quiere. ¿Te das cuenta? El cuerpo debe ser el instrumento del hombre, no el control del hombre, ¿sí? O sea, yo tengo que utilizar mi cuerpo para el bien, para las cosas de Dios, no para hacer lo que se me antoje, no para comer un montón de cosas, acostarme con quien sea y hacer una bola de cosas malignas. ¿Sí me entiendes? Mi cuerpo tiene que estar al servicio del Dios Altísimo. ¿Me comprendes? Y ahí es donde hay un problema, donde entregamos el terreno al enemigo por una mente que está carnal, una mente que está pensando en las cosas de la carne y no pensando en las cosas de Dios. Dime la verdad, todo el tiempo estás pensando en Dios o piensas también en cosas de la carne. Mira, ve en Romanos 8:6. Romanos 8:6. Busca el capítulo. Dice, Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. En otras palabras, pensar en las cosas de la carne te lleva a la muerte. O sea, la separación de Dios. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Quieres vida? ¿Quieres morirte o quieres vida? Entonces tienes que ocuparte en las cosas de Dios y no ocuparte en las cosas de la carne. ¿Me comprendes? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y eso quiere decir que tú puedes ir a la iglesia, llevar tu Biblia todos los domingos, pero te estás ocupando de la carne en la semana. ¿Y cómo quieres estar bien con Dios? Pues no se puede. Vienen tiempos difíciles a la tierra donde tenemos que estar ocupada nuestra mente en las cosas de Dios, ¿verdad? Pero ve el versículo 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, y está con E mayúscula, el Espíritu Santo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y aquí hay una condicional, si es que de verdad mora el Espíritu de Dios en ti, en otras palabras, si de verdad has nacido de nuevo. Hay gente que está en la iglesia, pero no ha nacido de nuevo. Hay gente que va a la iglesia porque su abuelito, su tatarabuelito, sus papás eran cristianos, y ellos piensan que son cristianos porque van a la iglesia desde chiquitos. Cada persona tiene que nacer de nuevo para vivir del Espíritu, para ser renacido en el Espíritu, ¿verdad? Por eso dice aquí, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si no mora el Espíritu de Dios, y ve adelantito, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así de sencillo, aunque haga práctica religiosa, haga lo que quiera, si no tiene el Espíritu de Dios en su corazón, no es de él. ¿Te das cuenta de esto? Y esa es una confrontación para todos nosotros si en realidad estamos en Cristo. Si tú estás en Cristo, pues no tienes ningún problema. Cristo viene por ti y tiene la vida eterna garantizada, ¿verdad? Pero fíjate, una mente carnal, ¿ves? Ese es un problema, ¿no? Porque hay el hombre natural, el hombre natural no percibe las cosas de Dios. El cristiano carnal es aquel
que en el trono de su corazón está sentado su yo todavía. Y Cristo está en un lado. Pero ya está dentro Cristo, pero en un lado. Y un cristiano verdadero es el que su yo está quitado, está hecho a un lado, y Jesucristo está sentado en el trono de su corazón. ¿En cuál de las tres posiciones estás tú? Chécate. Te digo, este es el principio de lo que vamos a estar viendo, ¿sí? Entonces, una mente carnal, te digo, es la que la domina este mundo totalmente, están en Cristo. Vemos muchos cristianos de la secreta pues que realmente, ¿cómo decirte? En sus trabajos están como en el mundo y el domingo llegan a la iglesia con su Biblia y todo, ¿verdad? Mujeres que entre semana andan todas destrampadas y el domingo llegan a la iglesia y son unas hermanas muy santas, ¿sí? Un día allí en Mexicana vi a un equipajero, sí les conté una vez, ¿verdad? Que cayéndose de borracho, yo era supervisor, me lo trae el delegado, me lo traen cayéndose de borracho, me dicen, ¿qué vas a hacer con él? Y supone que era hermano, y me dice, hermano, perdone, y olvídate, mano, qué vergüenza me dio. Yo lo podía haber mandado con el médico para que testificara que estaba borracho y lo corren inmediatamente. Pero Dios me dio misericordia para él. Le dije, ¿sabes qué? Vete a tu casa, te voy a firmar tu tarjeta, tráeme tu tarjeta. Y se la firmé. Y lo mandé a su casa. Pero dije, la próxima vez te mando al doctor y que te corras y lo vuelves a hacer. Y lo llamó su delegado sindical y le dice, bueno, tú no lo vas a castigar ahorita, pero el sindicato sí lo va a castigar, que era sindicalizado. Y lo castigó, lo dejaron un mes sin trabajo y sin sueldo para que se le quitara. ¿Ah? Y ya no lo volvió a hacer, gracias a Dios se entendió, ¿no? Le dimos una oportunidad, ¿verdad? Cada persona merece una oportunidad, pero qué triste ver un cristiano que se llama cristiano, que va a la iglesia, ¿verdad? Que está haciendo esas cosas, que está en la carne. ¿Por qué? Porque tiene una lucha en su pensamiento entre la carne y la palabra de Dios. O no se ha entregado totalmente. ¿Qué es lo que ha pasado? Otra causa, la mentira y el engaño. Cuando admitimos la mentira y el engaño en nuestra vida, ¿verdad? Y quiero hablarte un poquito qué es mentira. Mentira es algo que está en contra de la verdad, es algo equivocado totalmente. Pero ¿qué es una mentira? Una mentira es mitad verdad y mitad mentira. Engaño es mitad verdad y mitad mentira. Es lo que te vengo diciendo. Entonces, en un momento determinado la gente se confunde con eso y puede creer, como un anzuelo, ¿verdad? Hay unos anzuelos en forma de mosca, tú lo avientas al agua y el pez cree que es una mosquita y se la va a comer. Y resulta que es un engaño y ya lo agarró el diablo. Así te puede agarrar el diablo a ti en un engaño de esos, por el engaño en la mente. La mentira y el engaño, ¿verdad? Entonces, y también por la pasividad de la mente. Una cosa es el engaño y otra es la pasividad. Todo esto lo vamos a estar estudiando ampliamente, ¿verdad? Pero la pasividad de la mente es como, ¿qué es pasividad? Mira, esta persona permite que su razonamiento y esos poderes de razonamiento se establezcan como una inercia y le da bienvenida a todos los pensamientos sin discernir y sin clasificar. En otras palabras, imagínate que vas manejando en un carro y da la vuelta en una curva cerrada y tú como que te sigues para la derecha, se llama la fuerza inercial o de la inercia, o sea, te sigues. O sea, te llega un pensamiento y no tienes control de ese pensamiento y te sigues, ¿me entiendes? No hay modo de controlar los pensamientos. Hay personas que tienen un problema de pensamientos que no los pueden controlar y se siguen. Hay una inercia, ¿no? Y esa inercia provoca que la persona no tenga un control, un freno, un discernimiento de lo que le está llegando al pensamiento, ¿verdad? Entonces, yo te quiero hablar un momentito
de esto, porque cuando la persona pierde el control de sus pensamientos está en grave riesgo y graves problemas. Le pueden venir ideas muy malas del diablo, hasta locura y cosas, porque no tiene un control. No puede decir hasta aquí. ¿Qué me está pasando? Tranquilo, en el nombre de Jesús. Y lo echa fuera el espíritu ese. ¿Tú crees que todos los pensamientos que te llegan a ti son de Dios? ¿Tú crees que todos los pensamientos que te están llegando tú los generas? No. Muchos pensamientos son del diablo y te los pone en primera persona para que cuando tú los recibas, tú los creas como que tú los estás generando. ¿Verdad? Y te voy a llevar una cosa más. ¿Cuánto tiempo hablas con Dios y cuánto tiempo hablas con el diablo? Un día les dije esto en la congregación, me dicen, no hermano, yo hablo con Dios. Bueno, ¿y qué te está diciendo Dios últimamente? ¿Qué te ha dicho Dios? Y se quedan, que me ama, ¿no? Yo sé que te ama, ¿no? Pero ¿qué te está diciendo Dios sobre tu vida? Pues que ame a mi prójimo. Ah, está bien. ¿Qué más te está diciendo Dios? Y se quedan callados. Ahora, ¿cuánto tiempo te está hablando el diablo a tu vida? Todos los días. No, hermano. Ah, no, tú no te llegan pensamientos que te dicen, nadie te quiere, te vas a morir, no la vas a hacer, puras fallas. Mira nada más las cosas que haces. Ve y desquítate, dile algo. No te dejes. Respóndele para que se le quite y que sepa quién eres tú. ¿No te llegan esos pensamientos? ¿No te llegan pensamientos de lujuria, de cosas extrañas allá a tu vida? ¿No te están llegando pensamientos y luego el diablo te dice, mira las cosas que piensa? El diablo te las está poniendo porque tú eres hija de Dios, pero te la está poniendo el diablo y eso provoca que traiga una condenación a tu vida y andas en una condenación como yo soy hijo, hija de Dios y ando pensando esas cosas tan feas. No, tú no estás generando muchos de esos pensamientos, déjame decirte, sino muchos de esos pensamientos los está poniendo el diablo y te hace creer que tú lo estás generando para traerte condenación, separarte de Dios y tú no te estás dando cuenta. Y eso provoca reacciones en tu vida, te pones de mal humor, te vas de desquita con alguien, alguien no te contesta el teléfono y de inmediato dice esa persona y el diablo te dice, mira, no te quiere contestar, es que ya le caíste mal, bla, 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 y te empieza a decir de cosas para que tú te enemistes, estés en enemistad con una persona, ¿verdad? Te hace ver las cosas que no son en tu mente y te engaña, ¿verdad? Ese problema del engaño es tremendo en muchas personas, aún en cristianos, ¿verdad? Un día llegas a la congregación bien animado, ¿verdad? O al lugar de tu trabajo y una persona no te da la mano. Y tú se le extendiste, ya te heriste, ya viste, no te quiere ni hablar. No te quiere, ya, y te empieza a hablar el diablo ahí en la mente, no te pasan esas cosas. Y luego te enteras que la persona tenía un dolor de estómago tremendo, que no tenía ganas de nada, sentía que se desmayaba y por eso no te pudo hablar. ¿Cómo ves? ¿No te han pasado cosas así? O a ti mismo te puede pasar y dices, no, es que ese cuate no me entiende, ¿cómo me siento? Pues claro, porque no estás en el cuerpo de él y en la cabeza de él, ni él en ti. Lo que te manda la Biblia es amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Para que el diablo no te perjudique. Pero entonces tenemos que ver algunas cosas. Los vamos a estar viendo ahorita en todas estas clases, cómo obra el enemigo en la mente. Por esto es muy importante lo que le estoy hablando. Porque de tu mente depende de las decisiones que vayas a tomar. Depende que te arrepientas, depende que camines con Dios, depende que te des cuenta de lo que está pasando en el mundo. Entonces, si alguien te dice ahí en la televisión, viene el diablo y te dice en la televisión, miren, ahora para salir adelante, para que usted esté sano, para que pueda comprar y vender, porque estamos llegando ahorita en un momento que se necesita un cambio en la economía mundial por lo que está sucediendo. Te dice, mire, vamos a tener un microchip, vaya a su banco, le van a aplicar un microchip en su mano para que usted pueda comprar en lugar de la tarjeta. La tarjeta ya es inconveniente. El chip tiene muchas cualidades. Una de ellas es que nadie le puede robar su identidad. Segunda, usted lo puede traer en su mano, ¿verdad? Y realiza sus compras con solo deslizar su mano.
Tercera, usted va a tener una calidad de vida mejor con el microchip. Vamos a poder monitorear muchas enfermedades que usted tenga y va a sanar. Y a través de ese microchip va a poder usted controlar muchas enfermedades y va a estar sano y va a vivir más años. ¿Quién crees que te está hablando eso? ¡Yujú! ¿Dios o el diablo? Pues el diablo, ¿verdad? Porque está escrito lo que iba a venir, pero sin embargo el diablo te convence, ¿verdad? Te convence y te da ideas. Si tú no tienes un control de tu mente y tú no tienes la mente de Cristo, y luego voy a estar hablando y pedirle a Dios que tengamos la mente de Cristo. Te voy a dar, te digo, todo esto es un preámbulo y nada más de lo que vamos a ver y vamos a estar detallando mucho de estas cosas para empezar a atacar el problema de lo que está viniendo a tu mente y a la mía y poder detener esto, estar preparados para la venida de Cristo. Mira, hay 3 características de los espíritus malignos. La primera característica de los espíritus malignos es que sus pensamientos siempre invaden de afuera hacia adentro, entrando por la mente, te mete ideas que te forzan, te empujan, son coercitivos, o sea que te obligan, pégale, no te dejes, dile algo, para que tomes una acción inmediata sin pensar. ¿Has tomado acciones inmediatas sin pensar, llevado porque sentiste algo, porque te llegó un pensamiento y contestaste mal y algo pasó? Es un pensamiento del enemigo para provocar una reacción, un problema que te puede llevar a un desastre. Algo te puede pasar, ¿verdad? Dependiendo de tus respuestas, tú vas a tener una bendición o puedes tener algo grave, ¿verdad? Entonces, es una característica de los espíritus malignos. No todos los pensamientos que tú tienes son generados por ti. Los pensamientos, hay pensamientos generados por ti, hay pensamientos que vienen de Dios. Y tercero, hay pensamientos que vienen del diablo, ¿verdad? Dentro de los pensamientos del diablo son pensamientos que pueden venir del mundo a través de los medios de comunicación de otras personas no cristianas, etcétera, etcétera. Hay pensamientos que vienen de Dios que te está diciendo: ama a tu prójimo, ten calma, ten paz, no te aceleres, hazlo prudentemente, ama a tu prójimo, bendice al que te maldice, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? Tú sabes, ¿verdad? Y otros son los pensamientos, fíjate cómo te forza el enemigo a tomar una acción. Como te dije ahorita, ¿tú crees que el diablo no le habla a las personas, a los cristianos? Claro, si le hablaba a Jesús, ve nada más ahí cuando estaba en el desierto, cuando la tentación, el diablo estaba hablando a Jesús. Si le habla a Jesús, ¿que no te habla a ti o a mí? Él no va a respetar si eres cristiano, si no respetó a Jesús. Imagínate, claro que te va a hablar a ti, pero de nosotros depende que aceptemos todos los pensamientos que nos llegan y que los pasemos por el filtro de la palabra de Dios. Si todos tus pensamientos los pasas por el filtro de la palabra de Dios, tú vas a obtener una bendición, ¿sí? Porque tú vas a separar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Es el único modo. Ahorita te voy a decir un versículo. Ahora, tercer característica de los espíritus malignos: sus pensamientos te confunden y paralizan la mente del hombre, así que no pueda pensar con claridad. Entonces tú vas a un lugar y te dan una como mala noticia y realmente te paralizas, ya no sabes ni qué hacer. O tienes un accidente y te quedas paralizado, tu mente en blanco. Pasa, el espíritu viene y se mete a tu vida, ¿verdad? Por quedar tu mente en blanco, te paraliza tu mente, no puedes, no te ha pasado, no puedo pensar claramente en este momento, no sé qué me pasa. Es un espíritu maligno que está viniendo a paralizar tu mente para que no puedas pensar o razonar. No hay paz, hay intranquilidad. ¿Me comprendes? Entonces, sus pensamientos confunden y paralizan al hombre. Y entonces ya no puedes tomar decisiones bien. Como te digo, todo esto es un preámbulo de lo que vamos a ver, de lo que vamos a estar estudiando
acerca de todo el engaño, la pasividad, y cómo salir de esto y cómo empezar a caminar hacia la mente de Cristo, cómo renovar nuestra mente, cómo caminar en los caminos de Dios, porque vienen tiempos en que a través de todos los medios de comunicación tú vas a poder recibir un engaño. Así como te digo del microchip y de otras cosas. Y tú tienes que aprender a discernir cuando algo es de Dios o cuando no es de Dios. Y así muchas personas han cometido errores con muchas cosas ahorita y están pagando con enfermedad y cosas ahorita, ¿verdad? Por cometer errores, por no oír a Dios y oír lo que decía el hombre. ¿Me comprende? Vienen tiempos peligrosos. Segunda de Corintios 10, 4 y 5. Segunda de Corintios 10, 4 y 5. ¿Ya lo tienes? Desde el 3. Segunda de Corintios 10, 3, 4 y 5. Fíjate lo que dice. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y cuando se refiere acá a la carne, no quiere decir que andes en el pecado de la carne, ¿verdad? En las obras de la carne, ¿verdad? ¿Ya sabes cuáles son las obras de la carne? Bueno, antes, segunda, ¿qué es qué? Gálatas 5. Mira, te lo voy a leer rápidamente. Gálatas 5. Gálatas 5, tú eres de las obras de la carne. Gálatas 5, versículo 19. Gálatas 5, 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es andar en la carne. Entonces, si esos pensamientos te inducen a andar en eso, son del diablo, no de Dios.